Muy buenos días, el tema de hoy es atentos a escuchar. Vamos al libro de Proverbios capítulo 4 versos 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Atentos a escuchar. Muy pocas veces nosotros estamos atentos a escuchar, estamos más atentos a hablar, a discutir, inclusive en momentos en entrar en una discusión, en algún conflicto, alguna discusión que se presente. Muy pocas veces estamos atentos a escuchar. Cuando miramos a la luz de las Escrituras encontramos que es más sabio el que escucha que el que habla, pero debemos estar atentos a escuchar lo que edifica, lo que construye, lo que renueva, lo que restaura, porque a veces estamos más atentos a escuchar el chisme, la novela, la mentira, la falsedad, la hipocresía, cómo dañar al prójimo. ¿Y por qué nuestros oídos muchas veces no están atentos a la palabra del Señor? Porque nuestros oídos están más atentos a escuchar lo que nos edifica. Por eso están atentos a mirar la novela, lo que habla la novela, el partido de fútbol, una serie, como hay tantas plataformas hoy en la industria de los cines, de las plataformas digitales, en las que una persona puede entrar y como que escucha una voz y dice, esa voz de tal persona, reconozco esa voz de tal actor, tal cantante, y tenemos más despiertos nuestros sentidos al mundo, a lo secular, a lo que nos edifica, ¿cierto? Pero muy pocas veces estamos atentos a escuchar lo que realmente edifica. Por eso hay personas que dicen, yo nunca escucho la voz de Dios, yo no escucho la voz de Dios. ¿Cómo así que Dios habla? No escucho la voz. Digo, ¿por qué? Porque nunca entrenamos nuestros oídos, nuestros sentidos para el Señor. Pero porque nunca renunciamos a nuestros sentidos que estén atentos a lo del mundo para poderlos entregar para que realmente sean reformados, restaurados en Cristo Jesús. Por eso es tan importante que usted y yo, para que podamos primeramente estar atentos a escuchar, vayamos a la oración y le pidamos al Señor que entregue mis sentidos, pero le pido al Espíritu Santo que sean lavados, purificados por la plenitud de la sangre de Cristo, que esos sentidos que estaban sordos en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, sordos en cuanto al consejo del Señor, sordos en cuanto a la atención para las cosas de Dios, se abran, se destapen al mundo espiritual, al mundo en Cristo Jesús, pero que se cierren también al mundo banal, a ese mundo que no edifica, a ese mundo que no construye, a ese mundo donde solo edifica división, contienda, pelea, chisme, murmuración, queja, crítica. Pero es tan importante lo que le quiero dar a entender, que usted y yo vayamos a la oración, y yo quiero entender la voz de Dios, quiero escuchar la voz de Dios, quiero poder conocer los designios, los misterios de Dios a la luz de las Escrituras. Por eso hay muchas personas que leen la palabra y no entienden, pero no la entienden es porque cuando están leyendo su mente está obstruida, sus pensamientos, dice la palabra que la mente, la conciencia está cautiva. Pero está cautiva, ¿por qué? Porque lo que le decía anteriormente, por los medios de comunicación, porque hoy hay mucho ruido, mucha contaminación auditiva, y esa contaminación auditiva nos frustra, nos obstruye para poder conocer y entender los misterios de Dios. Por eso cuando el Señor Jesús hablaba de que entra a tu cuarto y cierra la puerta tras ti, el Señor te escuchará, el Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Pero eso lo dice en Mateo 6:6, y es cuando precisamente entramos al lugar secreto, porque yo necesito intimidad, una intimidad con el Señor, una intimidad para conocerlo, entenderlo, pero también para poder percibir, sentir, pero también reconocer su voz. Por eso aquí el proverbista nos dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y es cuando usted y yo debemos estar atentos. ¿Por qué estamos atentos cuando alguien nos habla de un negocio? Cuando alguien nos habla de un viaje, de un proyecto, le va a regalar esto, y como que estamos con los sentidos puestos. Acuérdate que usted me dijo que me prometió esto, y me dijo, eso sí escucha, ¿cierto? Eso sí pone atención. Dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Precisamente cuando dice que no se aparten de tus ojos, démonos cuenta que le venimos hablando los sentidos. Que aquí nos habla algo muy importante, nuestros sentidos están desenfocados de Dios. Por eso el proverbista dice, no se aparten de tus ojos. Por eso cuando una persona le habla a usted debe, uno cómo sabe si realmente la persona le pone atención, su mirada dónde está. ¿Está atenta a su mirada? Porque la mirada dice mucho, de pronto está dispersa, entonces realmente no está poniendo atención, está pensando en otra cosa. Dice, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Mira el corazón, qué importancia tiene que ver con los sentidos. Dice, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. O sea, encontramos sanidad, medicina, es lo que nos habla aquí la palabra, es la palabra del Señor. Venga, porque si escuchamos al médico,
El médico me dijo esto y esto y esto. Si ponemos los 5 sentidos y nos grabamos las palabras que dijo el médico, usted se va a morir de esto. Usted no va a avanzar en esto. Es que lo que a usted le está pasando es por culpa de esto, esto, esto. No, imagínese que el médico me dijo, y hay tantas personas que uno va, los pone, entra en una consejería con esa persona y le dicen a usted la enfermedad con pelos y señales, dónde está, qué tiene y cuáles son las restricciones que le da el médico y cuál es la enfermedad, un nombre difícil de pronunciar, un nombre que usted dice, yo no he escuchado eso, que eso viene de tal cosa, esa enfermedad se produce por esto, ni idea. Pero como la persona sí se aprende todo lo que el médico le dice. ¿Y por qué no se aprende la palabra? ¿Por qué no tiene la medicina que es la palabra? Lo dice que el proverbista dice, porque son vida los que las hallan en medicina a todo su cuerpo. Si realmente usted y yo fuéramos atentos a la palabra y atentos a escuchar lo que el Señor quiere hablar, nos libraríamos de tantos males que está viviendo la humanidad, tantos males por escuchar cosas que no le edifican, pero cosas que lo enferman a la persona. Y vive una persona enferma, angustiada, oprimida, afligida, desesperada. Hay personas que antes de irse a mandar o tomar un examen, yo estoy seguro que tengo esto. No, es que yo hablé con una persona y le pasó exactamente lo mismo. Lo que yo estoy viviendo, exactamente lo vivió. Venga, ¿y por qué se adelanta a los hechos? ¿Por qué usted escucha voces que no edifican? ¿Y por qué no va la palabra que le dice el Señor? ¿Cierto? Pero resulta que esa persona está tan segura que cuando el médico le dice exactamente lo que usted va pensando. Porque así el enemigo así actúa, es tan astuto que sabe cómo obligarle la voluntad a la persona. Mire, si ve que yo le dije, yo iba a tener esto, yo fui al médico y mire que me dijo esto, precisamente lo mismo que tiene esa persona. Claro, no que el diablo también está actuando ahí, pero cuando vamos a la palabra, el Señor rompe, destruye toda oposición que haya venido en contra suya y en contra mía. Pero por eso tenemos que tener el arma precisa, el arma perfecta, atentos a escuchar. Pero la palabra de Dios que nos habla, qué nos dice a usted de mí y cómo nos habla el Señor para poder entender qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Ya que el Señor quiere que usted y yo entendamos, pero que también andemos en su seguridad, en su confianza, si realmente estamos dispuestos. Ya que el mensaje actual es una realidad tan globalizada y tan en la cual el enemigo busca obligarle a la persona los pensamientos, y es porque muchos están más atentos a escuchar fábulas, cosas que no edifican, que no construyen, cosas en las cuales el enemigo viene y trabaja en la persona y lo lleva a desviarlo en el plan que el Señor tiene para esa persona, y la persona se enferma antes de tiempo. ¿Por qué antes de tiempo? Porque la persona se basa en sus emociones, sus pensamientos y en lo que le vende el enemigo, lo que le vende tal persona y no lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice en el libro de Colosenses capítulo 2 versos 6 al 8. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Por eso dice acá, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si ya recibimos al Señor Jesucristo, andamos en Él, debemos vivir como Él, en el conocimiento, en el entendimiento, en la revelación de la palabra, pero el buscar a diario su conocimiento. Por eso dice, y arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. O sea, debemos estar aferrados, dice arraigados, sobreedificados en Él. Aquí no habla del médico, aquí no habla lo que dijo el vecino, aquí no habla lo que dice otra persona. Por eso dice, confirmamos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y gracias, Señor, porque tengo entendimiento, porque has abierto mis sentidos espirituales. Gracias porque has abierto los ojos de mi entendimiento, has abierto mis oídos para escuchar y entender tu palabra. Eso es lo que vemos, mira lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Pero mire lo que dice el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuántas personas no van a la palabra, no leen la palabra? Pero es que tal persona que habló de Dios, y es que habla de Dios y que Dios le habló esto, habla de esto y habla de la palabra. Yo no le estoy negando, pueda que sí, pueda que no. Por eso mire lo que dice Pablo acá. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y es precisamente esas personas que cogen alguna palabra de Dios y la acomodan a la circunstancia y creen que están hablando de Dios. Pero vaya a mirar el testimonio de esa persona. Son fornicarios, idólatras, mentirosos, falsos, engañadores, traicioneros. Y cómo la persona le copia a esa persona porque nombró a Dios. Como la palabra de Dios dice en Jeremías, dice, este pueblo de labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. Así hay muchos en el mundo. Están lejos de Dios y hablan de Dios. Pero ¿cuál Dios hablan si no lo conocen? Por eso dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuáles son las tradiciones del mundo? Lo que ven del mundo, filosofías, ¿es cierto? Ay, usted no necesita leer la Biblia, usted no necesita orar. Usted solamente pídale al Creador, pídale a Dios. ¿A cuál Dios? ¿Cuál Creador? Hoy muchas personas, la palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio, dice que adoran el ejército del cielo, pero no adoran, no alaban, no glorifican al dueño del ejército del cielo. Hoy le clamo, le pido al Señor que estemos atentos a escuchar, pero le pido al Señor que lave sus sentidos con la plenitud de la sangre de Cristo y los destape en la plenitud de Cristo para el conocimiento suyo.